A esta hora de la tarde, la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna presenta su programa Gracia y Verdad. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amados oyentes de su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio a nuestro programa Gracia y Verdad de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Pastor Jesús, por favor, nos inicia en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos en Jesucristo nuestro Señor por este momento en que nos vas a permitir hablar de ti, de tu santa palabra, y que sea tu divino Espíritu guiándonos en todo esto para que Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien fue resucitado de entre los muertos por ti, y resucitó, ascendió a los cielos, está a la diestra tuya, para que toda la gloria y la honra sean para ti. Te lo imploramos en este momento, en Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, damos todos unas buenas tardes y pues le damos gracias a todas aquellas personas que en este momento están sintonizando nuestro programa, nos escuchan y nos ven a través de la página de Facebook. Bueno, en este día el tema a tratar es ¿qué es y qué no es la santificación? Pero pues antes vamos a dar los números telefónicos. Ay, disculpe, y damos la bienvenida al Pastor Jesús Angulo. Pastor, tenía mucho rato que no lo veía por acá por el programa. Dios le bendiga. Sí, muchas gracias por la invitación a Evo, a Bobby. Me alegra mucho saludarte hoy. Sí. Bueno, y recordamos los números telefónicos, el de la emisora 349-3929, el celular que pueden enviar algún mensaje por WhatsApp, 320-546-5636, 349-3929, 320-546-5636. Si tienen alguna inquietud, algún motivo de oración, un aporte, les invitamos que nos llamen al programa. Bueno, ahora sí damos inicio al tema que es y que no es la santificación. Pastor Jesús, sería bueno que nos definiera qué es la santificación. Claro, antes de dar de pronto de forma resumida lo que es la santificación, voy a leer una definición que está en nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. La Confesión de Fe es una sistematización de las doctrinas que nosotros como bautistas reformados creemos. No está al mismo nivel de las escrituras, por si de pronto. Sí. Simplemente es una sistematización de aquellas doctrinas que nosotros creemos, que nosotros confesamos, y está totalmente basada en la Biblia. Nosotros en las escrituras o en la Biblia encontramos muchas doctrinas, pero no de forma sistemática, en el sentido de que nosotros tenemos en esta confesión la Trinidad. Y dentro de esa doctrina de la Trinidad están todos los versículos que respaldan el tema de la doctrina de la Trinidad. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, muchos pues dicen, no, la palabra Trinidad no está en las escrituras, pero implícitamente sí está, y hay muchos versículos, pero nos toca trasladarnos de un lado a otro, de un libro a otro, de una carta o de una epístola a otra, y de cierta manera la Confesión de Fe Bautista de Londres nos sistematiza. Lo resume y coloca los versículos que allí están. Así es. Así también pasa con el tema de la santificación. Voy a leer algo que dice acá en el capítulo 13 con relación a la santificación. Y dice, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados,
teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creado en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se va vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para que la práctica de toda verdad, santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la santificación, en resumidas cuentas, es una obra de gracia que Dios hace en el corazón del hombre para que el hombre cada día más, de una manera progresiva, vaya a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Ahora yo encontré mirando una definición de santificación, pastor, que me llamó mucho la atención y me gustaría que usted pues nos explicara sobre esto. Dice, la santificación es el acto o proceso de adquisición de la santidad, de hacerse o convertirse en santo. El concepto de mayor profundidad refiere a santificar como la acción que ejecuta el individuo de elevar una cosa, suceso o persona a una categoría considerada de mayor trascendencia espiritual para la vida. Bueno, la verdad, la definición suena bien para aquellos que de cierta manera buscan ganar méritos con Dios o ganar puntos con Dios con relación a la obra que ellos pueden hacer de cierta manera para que Dios los favorezca de acuerdo a cómo ellos viven en la tierra. Sí. Pero ahora que estaba diciendo la definición, coloqué acá algunas palabras y bueno, habla de un acto, de una adquisición, de acercarse o dice convertirse en santo, creo que sí, es una de las... Sí, a santificar como la acción que ejecuta el individuo para elevar una cosa, suceso o persona a una categoría. Eso, yo creo que esa definición más que todo encajaría desde el punto de vista de aquellos que practican el ascetismo. O sea, el ascetismo es aquellas prohibiciones que una persona se abstiene de participar de ciertos deseos de materiales y aún del mismo placer. Entonces, ellos por medio de esas prohibiciones que se colocan, buscan de cierta manera subir o convertirse un poco más santos por las prohibiciones que ellos están teniendo con relación a participar de ciertas cuestiones mundanales. Pero el tema acá, con relación a la definición de santificación, es mucho más que eso. Así es. Porque nosotros, ¿cómo nos ve Dios en este momento? ¿Qué nos enseñan las Escrituras, la Biblia, con relación al tema de la santificación? ¿Qué es lo que dice la Biblia con relación al creyente siendo expuesto a esta doctrina? Primero hay que mencionar algo. Nosotros no nos vamos a convertir en santos. Porque de pronto desde el catolicismo... Pero sí somos llamados a ser santos. Sí somos llamados a ser santos. Es más, ya las Escrituras nos coloca en una posición de santos. O sea, de separados, de apartados, de escogidos para no hacer lo mismo que veníamos haciendo,
pero más que todo en posición delante de un Dios que es santo y es justo. O sea, nosotros podemos ir a Corintios, Primera de Corintios, es capítulo 1. Allí está escribiéndole el apóstol Juan, perdón, y él comienza la carta a los de Corintios y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Paz y tal. Eso Dios nos ha llamado en el sentido de ser santo. Uno, en una posición que Él ya nos ve. Y ya vamos a dar claridad con relación a ese tema. Dos, llamado a ser santo en el sentido progresivo, en la práctica, en la piedad, en el caminar con el Señor, en la vida diaria que nosotros tenemos sobre esta tierra. Como creyentes estamos llamados a practicar y a vivir una vida de piedad que refleje el carácter de Cristo en nosotros, el carácter de un Dios santo. Por eso es que dice a los santificados en Cristo Jesús. Es más, y si tú miras, ahí dice ya a los santificados. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, de cierta manera, él escribe esto a los corintios? Porque en esta sociedad cristiana, donde estaba esta iglesia o estos hermanos, habían conductas que iban en contra del evangelio y del carácter santo del Señor. Entonces, si nosotros vemos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Es como un llamado de atención. Sí, pero está mostrándole de cierta manera cómo Dios los llamó a ser santos. ¿En qué sentido? En que ellos se apartaron de ciertas prácticas que venían realizando, que iban en contra del carácter santo de Dios. Entonces dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice Pablo: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, santificados. Santificados. Entonces, el sentido de la santificación es el separarse, el apartarse, el haber sido tomado para ser consagrado. ¿A qué? A Dios. Y esa consagración nos lleva a todas aquellas prácticas que nosotros teníamos, que iban en contra de Dios y que iban a favor del pecado, a dejar de hacerlas nosotros de una manera progresiva en el caminar de Cristo, con Cristo sobre esta tierra. Y eso nos va cada día llevándonos, no podemos decir que elevándonos a ser más santos todavía, porque mientras Cristo no venga, vamos a estar expuestos a tentaciones, a pecados, a caer. Es más, el apóstol Pablo, cierta manera, él nos los deja ver en uno de sus pasajes en Romanos. Él, con relación a sus miembros que pelean, que hay lucha, que lo que el bien que él quiere hacer no hago, sino el mal. O sea, en el creyente hay todos los días una lucha con relación a querer agradar a Dios. Ahora, hay algo muy interesante con relación al tema de la santificación. Bueno, Dios nos escogió, nos llamó, nos separó,
Cuando Él nos llama, o sea, nosotros como pecadores, Él primero nos debe restaurar para después santificar. Es que tenemos que partir de algo. ¿Cómo es el proceso de santificación? Sí. ¿Por nosotros mismos o por Dios, que es el que nos hace caminar en esa santidad? Es eso la relación a la definición que decíamos al principio. Parece en la definición que encontraba, que me extrañó, es como si el hombre fuese por iniciativa del hombre. Sí. Es que más, o sea, de pronto hay responsabilidades que tiene el hombre. Ajá. Yo como cristiano puedo decir, voy a agradarle al Señor en este día. Y voy a poner toda mi fuerza y voy a poner todo mi entusiasmo y todo esto. Pero ahí es cuando sale el tema y nos enfrentamos como cuando Pablo dice, veo que en mí hay una ley que se revela. Entonces, cuando vamos en la calle, se nos pasa un mal pensamiento. Así es. Ya solamente con ese mal pensamiento ya dejamos de agradar a Dios. Dejamos de hacer agradar. Lo que nos habíamos dispuesto a hacer. Claro, entonces el catecismo menor de Westminster, creo que es la respuesta 34, habla que la santificación es una obra de gracia que Dios hace en el corazón del hombre. Eso automáticamente quita cualquier mérito que tú y yo querramos hacer. Así es. Para agradar a Dios con tal de ser más santo. No, yo voy a hacer esto, por lo tanto Dios me va a ver más santo, Dios me va a bendecir más y Dios me va... En efecto, tenemos una responsabilidad. Pero Hebreos capítulo 2, versículo 11, nos confirma quién es el que obra en nosotros ese proceso de santificación. 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es el que santifica? Es Dios. El Señor. El Señor. Ahí dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El Señor, por medio de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, es que nosotros podemos ser santificados. Ahora, el tema, hay un gran tema acá. Es que si nosotros vemos Hebreos, vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Y hay una palabra que cae muy dura. O sea, hizo perfectos a los santificados. ¿Qué quiere decir eso? Ahí ese versículo, la obra de Cristo le está quitando ese mérito que el hombre quiere tener por hacer obras que de cierta manera se le acrediten en el cielo para él ganar la salvación. Está diciendo, fueron los que fueron perfectos. Sí. O sea, en la ofrenda de Cristo, en el sacrificio de Cristo, nosotros, por medio de esa ofrenda, fuimos hechos perfectos. O sea, Dios en este momento, ¿cómo nos ve? A través de Cristo. Y a través de Cristo ve de su sacrificio. Claro, y ve la obra culminada, ve la obra perfecta. En este momento, por medio del sacrificio, nosotros somos perfectos delante de Dios. Eso es a través de la justificación. Claro. La justificación. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre santificación y justificación, okay, pastor? El tema de la justificación, la palabra justo en las escrituras significa más que todo esa palabra de ser libre de culpa.
En la justificación, Cristo nos justifica, o sea, toda la culpa que teníamos nosotros fue quitada y colocada en Cristo. Por lo tanto, todo creyente, todo cristiano es libre de culpa delante de Dios. Y eso sucede una sola vez y para siempre. Sí. Entonces, resulta que cuando... Pero eso quiere decir que somos libres del pecado. Claro, ¿Sí? también somos libres. Y allá es donde queremos llegar. Sí. Porque resulta que si uno dice, bueno, si la santificación me coloca a mí en una posición de no condenación, porque el pecado ha sido retirado, el pecado Cristo lo llevó, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque son nuevas criaturas. Si soy visto santo ahora mismo, perfecto, sin mancha, delante de Dios, entonces ¿por qué tengo que santificarme? Si se supone que ya soy perdonado, mi salvación es segura, ¿por qué entonces la Biblia me manda a mí a santificarme? Sí. Y acordémonos algo, en teología hay algo que se llama el ya, pero todavía no. Todavía no, así es. Nosotros estamos aquí en la tierra. El Señor es el que provoca en nuestros corazones el querer. Que nosotros queramos agradarle. Entonces, cuando uno habla de la seguridad de la salvación, cuando uno le dice, bueno, en Cristo somos libres de culpa. Por tanto, como somos libres de culpa, ya no hay condenación. Porque toda la culpa que había sobre el ser humano, sobre los hijos de Dios, las asumió Cristo en el madero. Ya el pecado no se enseñoreará sobre nosotros. Entonces, y cuando hablamos del tema de la seguridad de la salvación, muchos dicen, pero entonces, si tenemos una seguridad en la salvación, ¿por qué entonces tenemos que vivir una vida recta delante de Dios? Porque si ya Él asumió todo. Sí. Entonces, Pablo responde a esa pregunta. En Romanos capítulo 6, él como que estaba, bueno, si leemos todo Romanos, lo que viene de la caída del hombre y todo, ya él comienza a hablar de los resultados de la justificación. Pues, eso, pastor. Entonces, él dice Romanos capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Vamos a ver el 20. El 20. Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley fue dada para mostrar el pecado. La ley nunca se dio para salvar al hombre, sino para mostrar que estamos en pecado. Es más, la ley tampoco santifica, ni la ley salva. Y ese tema de que la ley no santifica, eso da duro en muchas personas. Sí, porque si yo digo que yo trato de cumplir la ley, ¿y quién la cumple? Ninguno. Y ninguno la cumplió. Ninguno. Por lo tanto, el propósito en que el Señor da la ley es para mostrar el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque si no hay ley, ¿cómo sabe el hombre que hizo lo malo? Que es malo, exacto. Entonces, de cierta manera, Dios da la ley. Muestra su carácter santo por medio de la ley. Y está mostrando la condición de pecado que tiene el hombre, y el hombre se va a ver frente a la ley y se va a ver pecador. Así es. Entonces él sigue diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, ¿de qué manera abunda el pecado? En que cuando yo sé que está la ley, y pongámosle que está un ejemplo práctico, está la vía y está el semáforo en verde. Yo sé que no puedo. Yo sé que en verde tengo la vía. Pasar, exacto. Correcto. Pero si yo lo tengo en rojo, tengo que detenerme. Esa es una ley civil que hay con relación al tránsito. Y hay armonía en el flujo vehicular, porque están determinados unos colores para advertirte. Sí. Pero resulta que si no hay semáforo, un desastre total. Lo mismo pasa con la ley.
Cuando se introduce la ley y te muestra el pecado, es cuando sobreabunda también el pecado. El pecado. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Entonces sigue diciendo Pablo, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia. La gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces cualquiera puede decir, pero entonces, bueno, que sobreabunde el pecado para que sobreabunde la gracia. Exacto. Y Pablo viene y da una respuesta. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿A dónde quiero llegar, hermana Evo? A que la santificación es una obra de gracia que el Señor hace en el corazón de aquellos que han nacido de nuevo. De aquellos que han sido restaurados, regenerados. Aquellos que han pasado a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, cuando una persona es nacida de nueva, cuando una persona ha abrazado a Jesucristo como Señor, como Salvador, cuando una persona viene a los pies de Cristo, el apartarse del pecado no va a ser de cierta manera gravoso, sí, al corazón de ese santo o de ese creyente. Porque ya el Señor le ha puesto en el corazón un corazón nuevo, como dice la confesión. Hay un corazón que se va a agradar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Es correcto. Entonces, si las escrituras dicen no matarás, la persona, o vayamos a algo, la persona del Señor dice no mentirás. El creyente frente a una situación donde se va a ver acorralado, él va a mirar al cielo y va a decir, las escrituras dicen no mentirás. No mentirás. Y si Cristo está en ese corazón reinando, él se va a parar firme y va a mirar al cielo, va a mirar las escrituras y dice, no, yo no puedo ofender a mi Señor. Así es. Yo no puedo ofender a mi Salvador. Por tanto, así sea que por decir la verdad me acontezca esto, lo otro. Esa persona, ese creyente va a sentir deleite en agradar a Dios. En agradar a Dios por cumplir ese mandato. Y ese es la gracia de Dios en el corazón de nosotros, el cual nos ayuda a apartarnos del pecado, a vivir esa santificación progresiva que va en aumento cada día y no es una imposición. Porque ¿qué sucede con un ejemplo con los penitentes? Uh-huh. Ellos se golpean, se laceran. Claro. Y sufren físicamente. Pero ya Cristo hizo todo eso por nosotros. Por lo tanto, la santificación es una obra de gracia en el corazón del hombre. ¿Y qué busca la santificación? ¿Cuál es el fin de la santificación? Llevarnos a la imagen de Cristo. Ahora, la justificación nunca cambia. ¿Y la santificación? Sí. Sí cambia. Claro, porque es progresiva. Ya. Pero, o sea que hay algunos, digamos, diferentes santificación. No. Diferente tipo de santificación. No, tampoco. O sea, cambia en el sentido de que es progresiva. Nosotros vamos en aumento. En buscar esa. Él nos lleva en busca de esa santidad. Es correcto. Es más, es que la santificación es llevarnos en ese camino de santidad. Sí. Sí, por decirle un ejemplo. Por eso es que la santificación es un proceso. Claro, por decirle, si somos creyentes y pecábamos mucho. Ahora somos creyentes, pero pecamos poco. Pero seguimos pecando. Sí, seguimos pecando, pero no de forma que nos agradamos en el pecado, sino que luchamos, sobre todo en el tema de la mente. Sí. Hay una batalla en nosotros, constante entre ya. Las cosas buenas, claro, y las cosas que... Gálatas capítulo 5 habla de que hay una lucha entre lo que es el deseo de la carne y los deseos o la obra del Espíritu.
No, ya pecamos, no en el sentido en que nos estamos deleitando en el pecado. En el pecado, sí, así. Pero de cierta manera hay lucha en nosotros con relación a manifestación. Es más, una respuesta de un creyente de forma grosera a una persona es pecado. Es pecado. Sí, claro. Bueno, ¿existen medios de santificación, pastor? Sí, podemos decir que sí, hay unos medios o unos elementos corporativos y unos elementos individuales con relación al tema. O sea, los elementos corporativos podemos llamarlo como son el congregarse, el reunirse, el compartir la cena, el bautismo. Y los elementos individuales son la meditación, las escrituras, la oración. Pero, ojo, son medios que Dios nos da para cada día cultivar esa no son medios de hombre. No son medios de nosotros. De nosotros, sino son medios que Dios nos da. Les invitamos en esta hora a nuestra congregación Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Nuestro horario de servicio los domingos a las 9:30 hasta las 12:30, y mañana, como primer domingo del mes, iniciamos a las 9 de la mañana con un tiempo devocional. Nuestra congregación nos reunimos en el Hotel Puerta del Sol, que está ubicado en la calle 75, número 41 de 79, Salón Tarragona. Y pues repito la dirección: calle 75, número 41 de 79, Salón Tarragona. También, si pues le queda mucho más fácil, en Las Moras tenemos la iglesia Comunidad de Gracia de Las Moras, que está ubicado en la carrera 22, número 5739, Villa Catanga. Servicio a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, también pues les invitamos a que nos llamen a la emisora al 349-3929, 320-546-5636. Estábamos a ver de los medios de la santificación, y también existen tipos de santificación, Pastor Jesús. No, la santificación en Cristo es una sola. Una sola. Y es provocada por Él en nosotros. Es más, el tema, o sea, muchas veces se dicen, Jesús es el Salvador y el Señor. Y eso es algo que encontramos en la Biblia, que siempre va junto. Sí. Nunca va por separado. Lo mismo que es la justificación y la santificación. Entonces, resulta que nosotros no podemos tener a Jesús solamente Salvador, sino que es una sola unión. Él es Señor, es Salvador y Señor. Entonces, hay creyentes que colocan el tema de la santificación como por niveles. Por nivel. Bueno, ya ahora Jesús es tu Salvador, pero ahora Jesús tiene que ser tu Señor. Uh-huh. Pero es que esa separación uno no la ve en la Biblia. O sea, es el Señor y es el Salvador. Él es el Salvador y Él es Señor y es todo. Y ese mismo, por ser el Señor en nosotros, es que nuestros corazones van a anhelar estar bajo el señorío y el dominio de Cristo. Y hay una sola santificación, que es la que produce Cristo en nosotros, y apunta a ser conforme a la imagen de Él, pero también conforme a cómo hay que agradar al Señor en ese sentido. Un ejemplo, Efesios capítulo 1 nos habla con relación al propósito con que nosotros como creyentes fuimos llamados
Dice el versículo 3 del capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes que fuese creada todas las cosas, antes que llegase a existir el cosmos. Ya fuimos escogidos por Él. Claro, habíamos sido escogidos por Él antes que existiese todo lo que hay. Y ese es el gran misterio. Antes que Dios hiciese cielo, tierra, todo lo demás, ya nosotros habíamos sido escogidos por Dios. Pero dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aparte de ser escogido, Él quiere que seamos santos y sin manchas delante de Él. Es que nos escogió para ser santos y sin manchas. Amén. O sea, en un sentido está hablando, yo os escogí, y dentro del propósito de la elección que Dios hizo, está el que nosotros caminemos por ese proceso de santificación. Y es el Espíritu de Dios el que hace todo eso en nosotros. Sí. Yo estoy leyendo aquí en Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 3, Pastor Jesús, que quiso decir el apóstol Pablo cuando dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice. O sea, ¿qué significa que la voluntad de Dios es que seamos santificados? Claro, lo que pasa es que el apóstol está citando pecado. Que os apartéis de toda fornicación, lo mismo que le escribió a los corintios. Ustedes antes eran afeminados, todo esto, se echaban con varones. Hay fornicación, entra todo pecado. No, es más, fornicación también habla de idolatría. Entonces, él le dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación es santo, apartado, dedicado. Entonces, como creyente, todas esas manifestaciones de pecado que van en contra de la misma santidad de Dios, tiene que nosotros resistirla, pero más que resistirla es morir el pecado, porque en nuestros corazones siempre está la inclinación a deshonrar a Dios, a desobedecer a Dios. Por eso Pablo dice que tenemos que morir al pecado, morir a la carne, porque la voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos de todo aquello que ofende el santo nombre de Dios. O sea, que él quiere decir que, o sea, nosotros para hacer, o sea, en ese proceso de santificación debemos estar sujetos es a la voluntad de Dios. Y el tema es dónde encontramos nosotros la voluntad de Dios. Sí. En las Escrituras. En las Escrituras. Entonces, muchas personas acuden o ven ciertos medios como una forma de santificarse. Ejemplo, muchas veces se ve el ayuno como un medio de uno santificarse. Y cierta manera ha sido dado por el Señor también en las Escrituras. Y nosotros como creyentes tenemos que echar mano de esos medios de gracia que Él da. Las Escrituras nos ayudan en ese proceso de santificación. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos las Escrituras, meditamos en las Escrituras, conocemos por medio de ellas el carácter de Dios, los atributos de Dios, quién es Dios, cómo obra Dios, cómo se le ofende a Dios. Nuestro proceso de santificación va a ser mucho mejor y más efectivo y progresivo, y va de aumento en aumento, porque estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios por medio de su palabra para nosotros agradarle a Él sobre esta tierra. De lo contrario, si no tenemos esos medios de gracia, ¿cómo vamos a entender qué es lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada? Así es. Dice, ahora, ¿se necesitaría algunos elementos en ese proceso de santificación, Pastor Jesús?
Bueno, elementos externos no, Ujú. porque el Señor dice que del corazón es donde salen las guerras, los pleitos. O sea, el pecado está es en el mismo corazón del hombre. Si nosotros queremos colocarle algunos elementos externos, Pablo habla de que de cierta manera van a servir, pero en nada van a beneficiar a la carne. Un ejemplo, vayamos a Colosenses, capítulo 2. Aquí. Colosenses 2. Capítulo 2. Vamos a mirar el versículo 23. 23, el último. Sí, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Tales cosas, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Sí. Las que viene él citando desde atrás. No gustes, ni aún toques. No manejes. No manejes, ahí ese no manejes, no sé exactamente hacia qué está apuntando. Entonces dice, nadie os juzgue más adelante, más atrás, en día de fiesta, en días de reposo, en lunas, en todo lo demás. Entonces, en la época de Pablo ya había ciertos movimientos que querían buscar un proceso de santificación por medio del duro trato y la humillación del cuerpo. Y es cuando ellos quieren incorporar elementos externos al proceso de santificación en su caminar con el Señor. Y Pablo los ataca, y Pablo deja ver que de cierta manera hay una reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero él termina el versículo y dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, los apetitos de la carne no son controlados. En el proceso de la santificación no se pueden combatir con elementos externos. ¿Por qué? Porque son temas del corazón. Lo único que nos puede ayudar en ese proceso de santificación a una persona es única y exclusivamente que Jesucristo esté en el corazón de él. Así es. En ese mismo versículo que usted estaba citando en Colosenses 21, dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, y dice entre paréntesis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Es correcto, gracias, Evo. Ahí está hablando el apóstol. Hay mandamientos y doctrinas colocadas por el hombre que creen que son buenas y que los van a ayudar para el proceso de santificación, de alcanzar la santidad. Ejemplos. Nosotros por años hemos visto el tema de que se dan imposiciones en algunas iglesias locales con relación a vamos a poner, ¿qué es? La forma de vestir. Vamos a poner la forma de vestir. No, que el tema para agradar a Dios es que las mujeres usen una falda que llegue hasta los tobillos. De cierta manera nosotros abogamos por el pudor en el vestir. Sí. Pero se dice, no, tiene que estar por allá, que tiene que ser manga larga, que no se puede maquillar, que no. Entonces, estamos acudiendo a una humillación. A una humillación y a un trato del cuerpo. Pero resulta de que no se trabaja por medio de las escrituras el corazón de la hermana. Y han habido casos que han estado muy vestidas de esa manera y vestidas bajo esas condiciones que el hombre ha dado. Sí. Y resulta que terminan involucradas en temas de adulterio, de fornicación y de muchas cosas, como hay casos que no. Sí. Ahora, también hay mandamientos de hombre donde se te dice, bueno, si usted aquí no viene
vestido de tal manera, de tal forma, los hombres no pueden hacer esto. Si usted no participa en el tema de los ayunos, vamos a hacer un ayuno de 8 días para mortificar nuestro pecado en nuestra carne y todo lo demás. O otras doctrinas o mandamientos de hombre, tantas que hay, que terminan es imponiéndole una carga mucho mayor al creyente. Y prohibiendo todo. Claro, y a lo último se vuelve gravoso el evangelio, pero Sí. eso no es el evangelio. Y de pronto por eso no escucho mucha gente hablar, no, yo no me congrego en una iglesia evangélica porque ahí te prohíben tantas cosas, o sea, todo es malo. Claro, y todo es más, hasta los domingos. Sí. Los domingos, si de pronto tú vas a la iglesia y todo, pero llevas al niño al parque, ya se cataloga como pecado. Eso no te ayuda en el proceso porque el de la domingo santificación. Debe ser dedicado al Señor. E ir al parque, O que tú vayas a un centro comercial el domingo, sí. porque es el día del Señor, uno está y todo. Entonces, en el centro comercial, como es el día del Señor, entonces ves pasando a alguien o algo, o hay una muchacha así vestida o un muchacho así vestido, entonces los ojos se le van y ya peca y mira que es el día del Señor. Entonces, por lo tanto, como eso pasa, no vayas ese día a ningún lado. Y si cualquier día también puede Pero ocurrir igual. puede ocurrir lo mismo, Claro. porque ¿dónde está el problema de eso? En el apetito de la carne. Y lo único que nos va a ayudar en el proceso de santificación, más que las prohibiciones que se pueden hacer, es el tema de que las personas en su corazón vivan el evangelio. No partiendo de imposición, sino de que las personas entiendan que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Él es el libertador, que las personas se puedan gozar en la gracia. Y cuando nosotros aprendemos a gozarnos en la gracia, el pecado comenzamos a rechazarlo, porque el mismo Pablo, él con relación al pecado, él comienza en Romanos, él termina diciendo por acá en el 6:23 dice, porque, no, mentira, Porque el 6:23. el 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la gente no entendió el tema de la gracia. Uh-huh. El evangelio es para uno disfrutarlo en la libertad con que Cristo nos hizo libre. O sea, ya el pecado ya no es nuestro Señor. Así es. Ya el pecado no es nuestro rey, ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo condenó el pecado en su carne. Y nosotros hemos sido libertados del pecado. Por lo tanto, cuando las Escrituras dicen que el pecado no se enseñorea, sí, es que no gobierna. No va a gobernar más nuestro corazón. Así es. Y eso es lo que va a provocar la gracia. Por eso que decimos que es una obra de gracia en el corazón del creyente. Porque el pecado ya no se enseñorea de ti. Y como no se enseñorea de ti, nosotros por la gracia que Él ha colocado en nuestros corazones, vamos a rechazarlo y vamos a querer vivir vidas piadosas y santas delante de Dios, sin necesidad de mandamientos o prohibiciones del hombre. Pero es que yo creo que ahí radica, pastor, el problema, porque siempre pensamos que es por lo que yo haga, que voy, si me he visto de tal forma, si voy a la iglesia, si hago lo que me dicen en la iglesia, entonces ya estoy en ese proceso de santificación por lo que yo hago. Porque, y entonces que se siente uno como que cohibido y se siente uno que si hace cualquier cosa, está mal. Y no nos hacemos conscientes que el Señor no nos ha dejado solo y que Él va en ese proceso que hablaba o siento yo, de santificación. Él va llevándonos de su mano. Claro, y es que inclusive, hermana Evo, el tema de vayamos a uno de los medios que el Señor nos usa en la santificación, y es la oración. Sí.
el creyente viene y comienza a orar y a los 5 minutos le da sueño en la cama. Sí. Pero si dura 2 horas viéndose una película. ¿Será que ese creyente ha disfrutado o entiende el tema de la gracia de Cristo? O sea, del favor, esa obra de redención, de salvación que el Señor ha hecho en el corazón del hombre. Claro que no. No lo disfruta. No lo disfruta. O sea, está viendo la oración como una carga. Ay, tengo ahora que orar y es una lucha y no puede y no sabe y esto y lo otro y ve cómo. Entonces se buscan imposiciones. Sí. Aquí el creyente que no ora 10 horas no es digno de Dios. Y comienza la oración a ser una carga. Una carga. En vez de ser un deleite y una delicia. Y muchos no entienden ese proceso de santificación y de la gracia que el Señor nos da en el corazón para poder cumplir todo eso. Sí, que no, por nosotros mismos no podemos. Necesitamos que Él nos lleve de su mano, porque como usted dice, ese es un proceso día a día, una lucha constante con nuestros propios deseos de la carne. Claro, es más, hay muchos que cuando vemos las líneas, hay mucho, la santificación del creyente debe ser una línea constante, ascendente. Pero en muchos es una línea que sube y baja, y sube un poquito, baja y baja mucho, y ahí nos mantenemos en esa perseverancia en el corazón del creyente. De pronto nosotros conocemos una persona, estuvo en la iglesia, se retiró de la iglesia, pero volvió y tiene su lucha y está ahí caminando, pero va arriba y de pronto lo vemos abajo y lo vemos más abajo y va subiendo, pero ahí va. Pero ¿cuál es el propósito de las Escrituras? Que el proceso de santificación en la vida de un creyente sea una línea ascendente. Sí, claro, siempre tienda hacia arriba. Aunque hay unos picos. Claro, porque que de pronto proporcionan alguna caída. Claro, es más, el proceso de santificación es reconocer el pecado también en nosotros. Porque si nosotros vemos a David, David pecó, que es uno de los pecados más escandalosos, cometió adulterio y asesinato. Pero ¿en qué lo ayudó el proceso de santificación? En reconocer delante de Dios que había pecado. Y en arrepentirse. Claro, porque es que la santificación no solamente es el tema de yo caminar rectamente, sino que la santificación también es en que yo reconozca mi pecado y me aparte y me arrepienta y me aleje de eso. Así es. Entonces la santificación también tiene 2 aristas. Una que nos lleva por ese proceso de santidad, de agradar a Dios. Lo otro, que si caemos, también tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos y levantarnos. Y ahí es cuando nosotros entendemos por qué Dios dijo que David era conforme a su corazón. Y David, con el pecado que hizo, que cuando llegó Natán, le dice que su hijo va a morir. Así es. Y Natán le comienza a decir que hubo un hombre que le cogió una oveja. Y él no entendía. ¿Y cuánto tiempo pasó David con ese pecado ahí en su corazón oculto? Duró los 9 meses que duró el niño de salir a la barriga, más el tiempito que estuvo vivo. Pero él guardó eso en su corazón. Y se arrepintió cuando el profeta Natán dijo, ese hombre eres tú. Sí, porque ni siquiera le estaba diciendo y él no se creía él, que era con él. Claro, y allí Dios obró una santificación. Primero una restauración, un perdón de su pecado, pero Dios mismo en su gracia lo llevó a la santificación. Ok, sí. Bueno, y digamos que el tema hoy es qué es y qué no es la santificación. Lastimosamente, el tiempo ahorita después que usted diga qué no es la santificación, Pastor Jesús, sería muy bueno sacar una aplicación de este tema para los oyentes, para nosotros. Le agradezco. Ahora, ¿qué no es la santificación y esa aplicación, Pastor? Sí, la santificación no es
dejar de hacer cosas de cierta manera para agradar a Dios, entre comillas, porque de igual forma nosotros tenemos que cohibirnos de hacer prácticas pecaminosas que vayan en contra de Dios. Pero la santificación, más que no ser hacer cosas, la santificación no es vivir lejos de una iglesia local. ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no me congrego. No hago nada malo, no le hago mal a nadie, soy bueno. Tiene un sentido de santificación desde ese punto. Sí. Y por eso no tengo necesidad de ir a una iglesia. Y eso no es un concepto bíblico de lo que es la verdadera santificación. Y ese tema hay que quitarlo de la mente. El Señor Jesús murió por una iglesia. Por lo tanto, todos aquellos que son creyentes deben de pertenecer a una iglesia. Y en esa iglesia, en esa reunión de los santos, es donde la persona comienza a tener un verdadero caminar progresivo en la santificación, porque comienza a vivir una vida en comunidad, una vida cristiana, una vida de acuerdo al propósito que el Señor nos dejó. Y es invitar a las personas que no son creyentes a ir a una iglesia, a congregarse, cerca, una iglesia de sana doctrina, una iglesia bíblica. Que nos hable y nos predique la palabra. Que predique el evangelio. El evangelio. Entonces, no crea que porque no va a una iglesia y no mata a nadie, no fuma, no bebe, ya eso tiene una vida santa y por lo tanto tiene el cielo abierto. No, es necesario congregarse y reunirse. Para el creyente, la santificación es vivir a Cristo en el alma, en el corazón, en el ser. Así el es. que vive a Cristo constantemente va a tener una vida santificada. ¿Por qué? Porque va a cumplir la palabra de Dios. Cristo reina, Cristo vive, Cristo está en él. Es el todo de la santificación. Y como dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Dios. Verá al Señor. Es necesario. Así que debemos anhelar esa todo el tiempo. Todo el tiempo, porque si no, no veremos a Dios. Así es. Así es. Bueno, los invitamos para el próximo sábado, ya casi nos despedimos, para el programa en su horario habitual de 2 a 3 de la tarde. Así que hoy pues comenzaba un poquito tarde, algún inconveniente, pero de 2 a 3 de la tarde su programa Gracia y Verdad. Y pues le doy gracias al Pastor Jesús por acompañarnos y le pido el favor de que nos despida en oración. Pastor Jesús. Eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias en Jesucristo por esta tarde. Gracias porque tú nos ayudas a caminar en tu palabra, en tu voluntad. Ayúdanos cada día a entender este proceso de santificación en nuestros corazones, el cual es para agradarte, Señor, pero más también que agradarte es poder tener una comunión íntima de pureza contigo, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia, porque sabemos que delante de ti no existirá el pecado, Señor, ni nada aquello que te ofende. Ayúdanos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Escuche todos los sábados de 2 a 3 de la tarde su programa Gracia y Verdad, un programa de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Recuerde, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Tropical, 1040 AM en el dial.